Los refugiados. Entre 1933, cuando el partido nazi subió al poder, y su rendición en 1945, más de 340.000 judíos de Alemania y Austria se vieron obligados a emigrar. Por desgracia, casi 100.000 de ellos encontraron refugio en países que posteriormente fueron conquistados por Alemania. Las autoridades alemanas deportaron y asesinaron a la gran mayoría de ellos. La búsqueda de refugio abarca tanto los años anteriores al Holocausto, como el período que le siguió. Hechos clave. Número 1. Desde 1933 hasta el otoño de 1941, la Alemania nazi aplicó una agresiva política de emigración forzosa para los judíos del Reich. Número 2. Más de 340.000 judíos emigraron desde Alemania y Austria. De ellos, aproximadamente 100.000, que habían huido a otros países europeos, fueron asesinados posteriormente en el Holocausto. Número 3. Los refugiados enfrentaron enormes obstáculos para encontrar refugios seguros durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Después de que Alemania se anexó a Austria en marzo de 1938, y en particular después de los pogroms de la Kristallnacht del 9 y 10 de noviembre de 1938, las naciones de la Europa occidental y del continente americano comenzaron a temer la llegada de los refugiados. A finales de 1938, 125.000 solicitantes hicieron filas afuera de los consulados de los Estados Unidos. Para junio de 1939, la cantidad de solicitantes había aumentado a más de 300.000. La mayoría de los solicitantes de visas no lograron obtenerlas. Palestina. Más de 60.000 judíos alemanes emigraron a Palestina durante la década de 1930, la mayoría bajo las condiciones del Acuerdo de Transferencia de La Habana. Este acuerdo entre Alemania y las autoridades judías de Palestina facilitó la migración de los judíos hacia ese territorio. El principal obstáculo de la emigración de los judíos de Alemania fue la legislación alemana que prohibía la exportación de divisas extranjeras. De conformidad con el acuerdo, se dispondría de los bienes judíos en Alemania de manera ordenada, y el capital resultante se transferiría a Palestina por medio de la exportación de productos alemanes. El informe oficial británico de mayo de 1939, una declaración de políticas aprobada por el Parlamento británico, contenía medidas que limitaban severamente la entrada de los judíos a Palestina. Shanghái. A medida que disminuía la cantidad de destinos hospitalarios, decenas de miles de judíos alemanes, austríacos y polacos emigraron a Shanghái, un destino que no requería visas. El barrio de los asentamientos internacionales de Shanghái, que se encontraba de hecho bajo el control japonés, admitió a 17.000 judíos. Estados Unidos y Gran Bretaña. Durante la segunda mitad de 1941, mientras los informes no confirmados del asesinato masivo cometido por los nazis se filtraban a Occidente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso límites más estrictos a la migración por motivos de seguridad nacional. A pesar de las restricciones británicas, cantidades limitadas de judíos entraron a Palestina durante la guerra por medio de migración ilegal. La misma Gran Bretaña limitó la cantidad de inmigrantes que aceptó entre 1938 y 1939, aunque el gobierno británico permitió la entrada de unos 10.000 niños judíos en un programa especial llamado Kindertransport, transporte infantil. Durante la Conferencia de las Bermudas que se llevó a cabo en abril de 1943, los aliados no ofrecieron ninguna propuesta concreta de rescate. Suiza y España. Suiza aceptó aproximadamente a 30.000 judíos, pero también rechazó una cantidad similar en la frontera. Aproximadamente 100.000 judíos lograron llegar a la península ibérica. España aceptó una cantidad limitada de refugiados y rápidamente los envió al puerto de Lisboa, Portugal. Desde ahí, miles lograron zarpar hacia los Estados Unidos en 1940 y en 1941, aunque hubo miles más que no lograron obtener visas de entrada a ese país.
Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, cientos de miles de sobrevivientes encontraron refugio como personas desplazadas en campamentos administrados por los aliados occidentales en Alemania, Austria e Italia. En los Estados Unidos continuaban las restricciones migratorias, aunque la Directiva Truman de 1945, que autorizaba que se diera prioridad dentro del sistema de cuotas a las personas desplazadas, permitió que 16.000 judíos desplazados entraran al país.